Diputado PRM Santo Domingo Oeste. El Poder Ejecutivo estuviera lidiando y manejando, y a este sí, al otro no, con brutos favoritos, entonces las cosas no fueran como es. Y eso es el cambio. A ti te elige el pueblo, y el pueblo quiere que estar cercano a ti, que tú le escuches, que tú le resuelvas sus problemas. Generales activos están dándole frente a la justicia, cosa que no se veía. Y todo el que tenga problemas, incluso colegas nuestros que están sometidos a la justicia, la gente ve desde abajo y dice, aquí no hay vaca sagrada, que no es de palabras sino de hecho. Elías Báez, diputado PRM Santo Domingo Oeste. Así es, así es. Gracias a Dios nosotros siempre decimos que la cosa está bien, pero hay que ver si está buena, que ya son dos cosas diferentes. Bueno, estamos en el cambio. Así es, el cambio se está sintiendo. Sí, 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 y la cosa está diferente. Hemos tenido un asunto de, digamos, lo que ha pasado a nivel internacional, con el asunto primero la pandemia que nos afectó directamente y ahora la guerra, pero gracias a Dios tenemos un presidente que ha manejado la cosa dentro de lo que cabe, ¿verdad? Porque no ha sido fácil. Bueno, yo digo que al hombre le tocó la crisis. Tenemos un presidente, lamentablemente, que lo que está es administrando la crisis. Administrando la crisis. Administrando las crisis. Administrando prácticamente poco dinero, una oposición que no la ha dejado gobernar desde el primer día, siempre no le dieron ni siquiera los 100 días. No ha sido fácil. Bueno, yo creo que el tiempo que se ganó fue el tiempo del letargo del mismo partido de gobierno saliente, darse cuenta que había salido. Sí. Pero realmente... Cuando algunos de ellos cayeron presos porque dijeron vaca, pero no estamos en el poder. Ahí fue que llegó la realidad. Sí. Mira, Elías, con respecto a estos primeros 2 años de gobierno, ¿qué podemos marcar de lo que ha sido el cambio? Mira, algo que la gente quizás no lo visualiza, mucha gente sin embargo, aunque hay otros que sí lo valoran. Y cuando vemos las encuestas, una de los puntos que más valoran del presidente Luis Abinader es el cero impunidad, el que no haya impunidad en el gobierno, y que personas de nuestro propio funcionario, que incluso hay uno de la lotería preso, que no le deseamos a nadie, ¿verdad?, que esté en esos procesos, pero cada quien es responsable de sus hechos. Y uno de los logros es la institucionalidad, que la gente quizá no lo ve ahora, pero en un futuro usted ve que no haya un reparto, por ejemplo en las altas cortes, que no haya un reparto en la justicia, que no haya un reparto en el Tribunal Superior Electoral, en la Cámara de Cuentas. O sea, eso es la Junta Central Electoral. La Junta Central Electoral. Que no haya un reparto entre los partidos, porque sabemos que el reparto se hacía con fines de asegurar y hacer diabluras. Por ejemplo, el anterior Tribunal Superior Electoral, el que estaba, no el que está ahora ni el que estaba, sino el antepasado, daban sentencias que de hecho el PRM es producto de la sentencia que ellos daban en contra de dirigentes sin hacer nada, y le favorecían a esos dirigentes para que se dividiera el PRD. O sea, desde el gobierno se lidiaba para que esos jueces fallaran en contra de la oposición. Y participaba lamentablemente en contra de las organizaciones. Exacto. ¿Para qué? Para mantenerlo dividido y ellos mantenerse en el poder. Y lo hicieron con reformistas. Y eso es una diablura. Eso va en contra primero de la institucionalidad, y va en contra de lo que es tú tener jueces imparciales. Y hoy en día nosotros tenemos fiscales que no vienen del partido político, ¿verdad? Tenemos ahí a Miriam Germán, que no es de ningún partido político, que sabemos su prontuario como juez de carrera, que duró muchos años en la justicia, y que hoy podemos decir que no se inmiscuye el Poder Ejecutivo en la Procuraduría, y se ha dejado libre para que actúen correctamente. Y eso es lo que trae que no haya impunidad, porque si
el Poder Ejecutivo estuviera lidiando y manejando, y a este sí, al otro no, teniendo culpables o corruptos favoritos, entonces las cosas no fueran como es. Y eso es el cambio, eso es prácticamente uno de los que nosotros debemos de ver, que uno de los logros de Luis Abinader, un presidente que escucha, que siempre está con la gente, que si la gente no quiere reforma, no hace la reforma, que si la gente quiere una cosa allí, le satisface. Eso es el cambio. Es un presidente muy cercano a la gente. Así es. Realmente, que con habla. mucho contacto. Bueno, salvo hay que seguir diciendo que para todos ya es conocido el uso del WhatsApp. O sea, un presidente que se dedique a responderle directamente a quienes le escriban y que interactúe, dando inclusive información que algunas veces uno mismo cuestiona, porque uno dice, oye, se está acelerando al decir tal cosa, Sí, pero sí. es muy independiente en lo que es su criterio y su pensamiento. Sí, es contrario a lo que gobernaban antes. Era un librito. Sí, era un librito y ellos manejaban el silencio. Sí. Se decía incluso que eran mudos. Y eso no contribuye a la democracia, porque que a ti te elige el pueblo y el pueblo quiere que estar cercano a ti, que tú le escuches, que tú le resuelvas sus problemas. Y un presidente lejano que no escucha no va a resolver sus problemas. Por eso Luis Abinader lo ha hecho diferente, está cercano, es como tú dices, tú le escribes a Luis te responde aunque sea a las 12 de la noche, a las 2 de la mañana cuando está trabajando. O sea que tenemos una persona accesible siempre y que está con el pueblo. Y eso es cambio, eso es diferente. O sea, no vemos un presidente que se cree que es un príncipe, que es tan lejano de todo el mundo. No, tenemos un presidente cercano y eso es una forma buena de gobernar que a la gente le ha gustado. Y eso obliga también a que sus funcionarios estén pendientes a dar una respuesta. Porque fácil que le llegue al presidente la queja de que fue donde fulano no atendió. Así es. Usted así me es. dijo esto, usted me dijo aquello. O sea, realmente yo creo que es un estilo nuevo y una forma que va a quedar para la historia también en la conducta de quienes están en la administración pública. Mira, yo creo que a partir de ahora, esa impronta que se ha dejado, que Luis va a dejar ahí después de sus 2 periodos, porque estamos seguros que el pueblo lo va a elegir para un segundo periodo, será una impronta para todas las generaciones venideras. Porque cuando venga un presidente que no haga las cosas como lo está haciendo Luis, el pueblo se lo va a exigir. Tú sabes que a veces los pueblos siempre exigen a sus líderes que hagan cambios, que hagan cosas. Fíjate que el 4% no fue porque un presidente quiso imponerlo, sino porque el pueblo lo exigió. Sí. Y muchas cosas que el pueblo lo exige. Y a partir de ahora que la gente ve las cosas diferentes, que tú vas a un lugar y hay institucionalidad, que hay respeto de los derechos, que aquí no hay que jefes, que cualquiera antes hacía lo que le daba la gana y que yo soy jefe, no. Aquí generales activos están dándole frente a la justicia, cosa que no se veía. Y todo el que tenga problemas, e incluso colegas nuestros, están sometidos a la justicia, muchos sin, digamos, justificado o no, porque el que te sometan a la justicia no quiere decir que tú seas culpable. Correcto. Simplemente hay un querellante y hay que darle curso. Pero anteriormente eso se separaba, ¿verdad? Por el simple hecho de tú ser legislador o por ser un general activo, espérate que no se pueden tocar. Y lo que ha hecho este gobierno es, bueno, vamos a ponerlo en disposición de la justicia y la justicia dirá, si usted es inocente, amén, ¿verdad? El que nada debe, nada teme. Y eso es una forma de que la gente ve desde abajo y dice, aquí no hay vaca sagrada, que no es de palabras sino de hechos. Que anteriormente decían que sí, que aquí a todo el mundo, sin embargo en los hechos se veía la cosa diferente. Todos sabemos que se apañaba la corrupción, se apañaba los hechos y no se sometían a la justicia a lo que tenían que someter. Hay muchísimos casos, incluyendo los casos del CEA y SOI y todo eso. Es decir que la gente valora eso, valora la cercanía, valora que las cosas están haciendo diferentes, y a partir de ahora la gente va a exigir que todo el que llegue ahí lo haga igual o mejor.
Sí. con el ámbito de la justicia, que no haya vaca sagrada y que haya institucionalidad en todas las instituciones, es decir, que esté adecentada la institucionalidad y que la gente haya respeto por los derechos de los ciudadanos. Sí, porque ya se convierte en un referente. Exactamente. Muchas veces la gente no lo exigía porque no había tenido esa oportunidad de verlo. En otros países donde ya la democracia está mucho más desarrollada y más aplicada, y también el sistema de gobierno y el sistema social es más amplio, más participativo, uno veía ese tipo de gobierno que no eran los que se imponían como es el presidente aquí. Nosotros somos un país presidencialista y por eso también el esquema siempre de que todo le cae al presidente. En otros países no. En otros países cada quien tiene su responsabilidad, incluyendo el ciudadano, que tiene que cumplir con sus deberes. Así es, así es. Bueno, aquí prácticamente tú sabes que desde la creación de la República, incluso los demás poderes se han subordinado al Poder Ejecutivo. Sí. El Poder Legislativo, que es el primer poder del Estado, tú ves que siempre se ha dicho que era un sello gomígrafo de los gobernantes y que la justicia hacía lo que decía el presidente de la República. Sin embargo, hoy en día Luis ha sido respetuoso de los demás poderes del Estado. Amén de que nosotros, como teniendo la mayoría en el PRM, en el Congreso, tenemos que, la gente diría, bueno, pero ustedes también le aprueban los préstamos al presidente que envía y las leyes. Bueno, es que todos sabemos que estamos en una crisis y la diferencia es en que nosotros aprobemos los préstamos que mandan, en que anteriormente el partido que gobernaba hace, digamos, 16 años, tenía bonanza, el país estaba en bonanza, no había esta crisis que existe internacionalmente y que nos afecta hoy. Y entendemos nosotros que no había necesidad de tomar préstamos, porque si la economía crecía, como ellos decían, y estaba bien, ¿para qué tomar préstamos? Ahora es justificable el tomar préstamos porque estamos en crisis. De hecho, subsidiamos 4.000 y pico de millones mensual solamente a los combustibles para que no haya una explosión de precios altos. Subsidiamos la importación de la canasta familiar con la tasa cero. Lo subsidiamos porque el Estado, el gobierno se sacrifica dejando de percibir esos impuestos que debió percibir, y con la ley de tasa cero pues se está sacrificando ahí. Es un subsidio prácticamente. También está subsidiando los comodines de la agricultura y todos esos asuntos. Es decir, que es justificable hoy en día, cuando hay crisis, que tú tomes préstamo, porque no está, primero está recaudando menos dinero, y segundo ha tenido que subsidiar todos estos asuntos de los altos precios internacionales. Sin embargo, en el gobierno anterior estaban bien y tomaban prestado. Pero otra cosa es, la diferencia es que aquí nosotros tomamos prestado y no se roba el dinero. El dinero va a los lugares que debe de ir y se cuida y se protege el dinero de los ciudadanos. Diferente al gobierno pasado, que ustedes saben que se lo robaban. Se habla de que hay involucrado en un caso que van a someter prontamente en el Ministerio de Hacienda, de cientos de miles de millones de pesos que hubo involucrado con asuntos de pago y corrupción. Pero los casos de malversación de fondos de otras instituciones, de otros que también hay presos sometidos, de muchísimos millones de pesos. O sea, nosotros tomamos prestado, pero para invertirlo en el pueblo, mientras ellos tomaban prestado para invertirlo en su bolsillo. O sea, que eso es parte del cambio también, ¿verdad? Mira, lo de los préstamos realmente tiene una justificación hoy en día, porque con la limitación de la generación de ingresos que tiene el Estado, tiene también que mantenerse dentro de la actividad económica, porque de lo contrario colapsaríamos. Se colapsa el dinamismo económico. Es lo que genera, primero, el que la gente tenga una satisfacción, y segundo, el que realmente se puedan recibir los pagos de los impuestos, que es lo que le da la generación de ingresos al Estado. Y por eso, en el caso del Congreso, yo creo que también uno ha sentido ese apoyo, que inclusive los mismos diputados o legisladores
opositores lo han hecho sin entrar en conflicto. Anteriormente se entraban en esos niveles de conflicto y de pugnas por no aprobarlo. Sin embargo, yo siento que también de parte de muchos legisladores de la oposición han creado la conciencia para que el pueblo no lo señale de que ellos están queriendo hacer un daño al no querer aprobar esos financiamientos. Sí, ellos prácticamente tomaron conciencia y saben, lógicamente a veces usan la politiquería para decir que muchos préstamos, sin embargo ahora está justificado, como tú dices, por la crisis que tenemos. Y fíjate que incluso hay un video del expresidente Danilo Medina que él decía que él no sabe cómo gobernaría el próximo gobierno que vendría porque no había un peso. Oye bien, estando en la bonanza que no había crisis. Y él decía eso, que no iba a haber un peso porque aquí había que hacer una reforma. Sin embargo, el presidente Luis Abinader ha gobernado estos 2 años sin tener que hacer reforma y digamos que cuidando el dinero que se recauda y el dinero que entra a las arcas públicas. O sea, una forma donde no se roba, el dinero rinde, como dice Bukele en El Salvador, donde no hay robo, el dinero rinde. Aquí ha rendido el dinero y la gente ha tomado conciencia. Fíjate que la oposición quería pescar en río revuelto con el asunto de los precios que a veces fluctuaban por el asunto de la crisis internacional, y luego la gente le estaba haciendo el coro, pero luego la gente se dio cuenta que sí, que por la crisis, y fíjate que la gente le bajó a eso y ha asumido que hay una crisis internacional y que el gobierno no es culpable de las cosas que pasan, de los precios cuando suben o cuando hay especulación, ¿verdad? Y eso, además de que se ha controlado y el gobierno ha manejado bien el asunto del dólar. Sí, la tasa de cambio ha ayudado mucho. Sí, el dólar, mira, ayer bajó a 53, o sea, eso es un éxito, porque si tú subes el dólar cada vez que tú tienes que comprar y buscar más dólares más caros fuera del país, entonces tienes que encarecer y subir los precios de los productos, y eso ha sido un logro de Luis Abinader, que el dólar se mantenga y baje incluso. O sea que tenemos un presidente economista con un equipo de funcionarios que han manejado bien la economía. Y debemos de darle gracias a Dios. ¿Por qué? Porque en otros países las cosas están peores. Mira cómo está Haití, que tú ves la explosión social que hay allí, y mira cómo están otros países, que incluso Estados Unidos, digamos, en Estados Unidos la inflación no ha parado, se ha mantenido la inflación. Y hoy se dice que el actual presidente está por debajo de los 40 en las encuestas. En la valoración. En la valoración, porque él no ha manejado correctamente la crisis. O sea que incluso el país, la potencia más grande del mundo, tiene problemas en el asunto de la economía. Y entonces nosotros tenemos que ver por ahí. Que aquí se ha hecho un buen trabajo y que se ha manejado bien la crisis. Mira, es muy fácil hoy en día nosotros saber qué está pasando en otros países. Primero, por la gran cantidad de migrantes que tenemos. Esos dominicanos que residen fuera son los primeros que nos alertan. A mí mismo me dicen, cada vez que les toca llenar un tanque de combustible en los Estados Unidos, se ponen la mano en la cabeza. Dicen, oye, aquí está caro el combustible. Sin embargo, aquí, por propio de la medida, se fijó en un solo precio y hoy no tenemos esa constante alza que nos afectaría de manera individual a todos. Uno dice, aquí uno con 4.500 pesos puede llenar un vehículo, como decir, como este, pero de lo contrario fueran 7.000 pesos, 7.500. Exacto. O sea, que estamos hablando de prácticamente un 50% de lo que debería de costar el galón de combustible. Y con referencia a lo que tú señalas de lo que está pasando en otros países, Panamá, que es un país con una economía más o menos del mismo grosor, del mismo tamaño, como uno dice, y con una estabilidad, porque es un país dolarizado inclusive. Mira la crisis social que tiene, con el pueblo en las calles, exigiéndole que le den facilidades y que le den apoyo. ¿Por qué? Porque no han tomado medidas como las que se han tomado aquí.
Y eso, Sí. nosotros hoy por hoy, independientemente de que la cosa no esté bien, porque nunca uno puede decir que la cosa está bien, todos estamos dentro de una crisis, pero hay algo que es manejable. Es una crisis que está siendo todavía manejable y date cuenta, nuestro país está abierto. Sí, así es. Sí. O sea, todavía hay países sintiendo el tema del COVID. Sí, que están cerrados. Están cerrados o con limitaciones. Que tienen limitaciones con el toque de queda y cosas. Fíjate, sí, hay que saludar el manejo que se le ha dado a todo. Desde primero tenemos que ver que aquí hubo una pronta acción con el asunto de las vacunas. Sí. Porque el gobierno inmediatamente mandó al Congreso Nacional para que se aprueben los contratos de compras de vacunas, y eso ayudó a que nosotros salgamos rápido de la pandemia en el ámbito de lo que tú dices, que hay otros países que todavía ni siquiera han vacunado. Yo creo que en Haití no han puesto ni la primera vacuna y otros países. Pero es que no hay un registro de nada. No hay de nada. Entonces, aquí hubo una pronta acción con el asunto de la vacuna y se vacunó a todo el que quiso, porque tampoco era obligatorio. Y eso, aunque se inducía un poquito. Sí. Bueno, hubo ya lo último que decir, bueno, si usted no quiere vacunarse, quédese en su casa, Sí. porque tiene que, para entrar a cualquier plaza, tiene que presentar su tarjeta de vacunación. Y bueno, tú sabes que a la gente también hay que a veces imponerle un poco las reglas, porque también llegó mucha desinformación con los antivacunas. Y el libertinaje no es bueno en ninguna sociedad. Oh, la democracia son libertades, pero también hay derechos. Sí, y deberes. Y deberes. Y entonces, pues, pudimos salir pronto de la pandemia. Hubo un buen manejo con el asunto del tema de los turistas, porque se manejó con el asunto de la competencia que tenemos en otros países. Aquí se manejó un seguro para los turistas, que la gente vieron, mira, allí hay un seguro internacional que nos va a cubrir cualquier cosa, y eso le dio confianza a los turistas para venir aquí. Y pudimos abrir el país, ya una vez controlada la pandemia y la enfermedad del COVID, a los turistas que vinieran. Y fíjate que vamos en el mes de julio, 735,000 turistas ingresaron no residentes aquí al país, y eso es un logro, que ojalá nosotros lleguemos a tener 1 millón de turistas mensual, para que hayan 10 millones de turistas digamos al año, y la economía de nosotros crezca. Eso te dice que si tenemos un turista por cada ciudadano, aunque aquí se dice que hay 10 millones mal contados, pero ya debemos ir por los 2 Vamos a ver 13. en noviembre ahora cuando se haga el censo. Sin contar los haitianos, ¿verdad? Ilegales que tenemos, que todo el mundo sabe que hay muchos, y que gracias a Dios el único presidente desde que se creó la república que puso atención al muro, a la frontera de República Dominicana con Haití, y que empezó un muro, fue Luis Abinader. O sea, es todos los temas que él lo ha abarcado. Sabemos que tú no puedes controlar una frontera abierta, y empezar a hacer este muro es un logro para el país, y que podamos, a través de la tecnología, que aquí mismo en la capital se sepa que la verja en tal sitio se movió, porque para eso ya existe la tecnología, y entonces llamar por la radio a los guardias, miren, en tal perímetro vayan que hay un movimiento en la verja. Eso es un éxito. Muchos están en contra, pero sabemos lo que le beneficia a eso a nuestra patria, porque todos los días estamos hablando que los haitianos que ingresan, y que eso hay que resolver. Eso es un éxito. Hay que resolver el tema de las haitianas embarazadas que vienen ingresan a nuestro país. Eso es un tema que entiendo que tenemos que irlo resolviendo, porque tú sabes que el tráfico y la cosa, muchas se podrían quedar aquí, todo eso. Pero el presidente Luis Abinader, pero fíjate también que Luis Abinader le ha entrado a la reforma policial, que tampoco ningún gobierno le había entrado a eso. Nadie quería tocarlo. Yo siempre criticaba las redadas, o las redadas policiales en los barrios, señores. Que la policía no tuviera una herramienta en estos siglos, en este propio siglo de la tecnología, para depurar a una persona con un celular o algo para saber quién es, y tenían que llevárselo preso al destacamento para el otro día depurarlo. Gente que venía de su trabajo con sus papeles y la cosa.
Ya la policía tiene una herramienta tecnológica que te puede verificar quién es usted con la huella dactilar. Pero también tenemos una herramienta para tú poner denuncia a través de una aplicación en internet. Pero también acaban de anunciar un departamento de drones en la Policía Nacional, donde hay un problema allí y se está escapando fulano. Un dron que recorre hasta 2 kilómetros de distancia y le da seguimiento al delincuente en un barrio. Oye, Elías, zonas donde la Policía Nacional no podía entrar, barrios que lamentablemente son caseríos, que tú sabes que existen, y la policía vedada a poder entrar. Si no lo agarró y logró entrar por un callejón, más nunca se sabe dónde está. Nunca. Sin embargo, ahora con el dron hay la oportunidad de saber dónde se ubicó y qué está sucediendo. Y eso es tecnología hoy que se está utilizando. ¿Para qué? Para actuar en contra de la delincuencia. Así es, y todo eso son logros que debemos de verlo y que hay que, digamos, compartir con la gente. Los PRMistas tienen que compartir y decirle a la oposición: mire lo que nosotros hemos hecho en 2 años, cosas que eran tan simples y ustedes nunca quisieron meterle el guante, como dicen en el argot popular. Mira, se le pide demasiado al presidente. Tú sientes que hay unas exigencias hoy en día que estaban acumuladas y que lamentablemente aquí hay mucha gente exigiendo como que, primero, como que existen los recursos económicos, o sea, no contemplan el tema de la crisis, y segundo, como que se quiere que de repente todo quede resuelto. Sí, y más la gente saliendo de una pandemia. Hay mucha gente que quedaron quebrados, muchos comerciantes, mucha gente que perdieron sus empleos, que ahora se están recuperando porque la economía está recuperándose, y hay muchas exigencias, hay más exigencias que antes. Pero además tenemos una población con una deuda social que los gobiernos anteriores le crearon, porque no crearon muchas ayudas sociales, pero no crearon muchos empleos, muchas oportunidades, y eso ha dado a que la gente le exija más de lo que deben al presidente. Pero tienen que entender que la República tiene muchos años, cientos de años, y Luis apenas tiene 2 años, y que hay gobernantes anteriores que duraron tantos años en el gobierno. El caso de Leonel Fernández, 12 años. Sí. Y el caso de Danilo Medina, 8 años de corrido, con una economía en bonanza. Exactamente, con una economía en bonanza que se puede... Y con facilidades, porque cuando uno habla de los momentos de crisis y uno recuerda lo que significó Petrocaribe, realmente que eran una deuda disfrazada, nosotros pagando el combustible y el Estado no pagándolo a quien se lo despachaba, todo ese dinero, y recibiendo los y fondos. todo ese dinero debió crearse oportunidades para los jóvenes, empleo para los jóvenes, crear muchas empresas. Sin embargo, sabemos que fue a parar la mayoría a los bolsillos de los funcionarios de turno. No, y también a la politiquería, creando una sociedad parásita de que dependiera del Estado con las ayudas sociales y no crear fuentes de riqueza y de desarrollo. Fíjate que en el gobierno anterior, como tú dices, se le daba 800 pesos a la gente y ya. Ahora que se ha creado, supérate. Ahora se ha duplicado la ayuda, pero está supeditada a que tú, por ejemplo, mire, ustedes reciben 1.600 pesos aquí en San Juan, por ponerte un nombre, pero usted tiene un patio que usted puede sembrar lechuga, puede sembrar pepino, puede sembrar... Nosotros le vamos a enseñar a eso. ¿Para qué? Para que usted se supere, para que mañana usted no dependa de los 1.600 pesos que le da el gobierno. Esta es una forma de hacer las cosas diferentes. O sea, aquí no solamente estamos ayudando, sino que también estamos enseñando a la gente a superarse y a crear empleo, y a autosostenerse y a ser su propio, digamos, empresario o su propio dueño de negocio. Y eso es parte de las cosas que debieron hacer los pasados gobiernos y que ahora se está haciendo, que a la gente hay que decirle también cómo se está haciendo la cosa aquí diferente. Quisieron atacar, incluso con la tarjeta, que hubo
un fraude de unos delincuentes que hackeaban prácticamente las páginas y la cuenta, que quisieron atacar su incumbente. Sin embargo, se determinó que quienes actuaron fueron delincuentes, y la policía incluso hay gente presa con eso. O sea que las cosas se han hecho bien, y yo espero que Dios y que Putin convenza a Putin para que deje esa guerra y que las cosas empiecen a fluir a partir de estos 2 años, de manera ya que no haya que subsidiar combustible, no haya que subsidiar los comodines de la agricultura, para que ese dinero se utilice. Decía Luis Abinader el 16 de agosto que el dinero que hemos utilizado para subsidiar, con ellos se podría hacer 400 kilómetros de carretera, imagínate tú. O sea que es un dinero que prácticamente se ha ido como si estuviéramos en la guerra, se ha ido a la borda. Y ojalá las cosas cambien para que se ingrese más dinero, y el dinero que se pueda aprovechar, ¿verdad? Para que vaya a la gente, a más empleo, a enseñarlo a trabajar y a enseñarlo a superarse, ¿verdad? A crecer en su vida personal. En el caso de la oposición, uno siente algunas veces unos discursos como que no son a tono a la situación que vivimos, pero también uno se atreve a preguntarse, ¿están desesperados por el cambio en la administración pública? Mira, la oposición, incluso yo veo al expresidente Leonel aplaudiendo cuando suben los precios. Te digo aplaudiendo porque él dice, el culpable es el gobierno, pero él mismo sabe que él es un internacionalista y que lee mucho y que sabe que los problemas que tenemos internos es porque nos están afectando, porque vienen del exterior. Sin embargo, él le echa la culpa al gobierno de manera local. O sea, una forma de decirle a la gente que no lee, miren, el culpable es el gobierno, pero él que lee sabe que es del exterior que nos viene esa crisis. Y esa es una forma de engañar a la gente. O sea, te tiene que ser un político responsable y decirle la verdad a la gente. Incluso si ellos fueran responsables, si fueran y si le doliera el pueblo, le dijeran al pueblo, miren, nosotros sabemos que hay una crisis internacional y que lo que está pasando aquí es por la crisis internacional. O sea, no querer ser oportunista y aprovecharse de la crisis para hablarle mentira a la gente. Y ellos están desesperados porque al ver que un presidente que está haciendo las cosas diferentes, que está cambiando, incluso en todas las esferas de las altas cortes, y que las cosas están diferentes y que se está manejando el dinero del pueblo diferente y que se están manejando las instituciones diferentes, ellos saben que van a durar mucho tiempo fuera del gobierno. Y ellos quieren desesperar a la gente y decirle, mira, nosotros debemos volver porque esto lo está haciendo mal. Pero por Dios, ustedes se fueron hace 2 años, duraron 20 años, desde el 96, 4 años, y después los de más 16 años. Y nosotros tenemos los mismos problemas que cuando ellos empezaron, porque tenemos la delincuencia, tenemos la pobreza, tenemos la falta de empleo, y ellos duraron 20 años y no pudieron hacer nada. O sea, ¿a qué vendrían? Por ejemplo, ¿a qué vendrían esos candidatos y esos partidos a dirigir el gobierno si duraron tanto tiempo gobernando y no pudieron resolver? Que hoy en día es que Luis, a pesar de la crisis, está tratando de llevar a buen puerto este país con el ámbito de todos los ámbitos, porque Luis no solamente ha trabajado, está trabajando el tema de la delincuencia, él está trabajando el tema de la no impunidad, el tema de la economía, el tema de los empleos. Ya en Cabo Rojo tenemos prácticamente que próximamente van a empezar a hacer hoteles, aeropuertos, y eso es progreso para el sur. O sea, el sur que nadie había querido, digamos, hay que agradecerle al gobierno anterior que sí se puso para recuperar los terrenos, pero no empezaron ningún proyecto, y este gobierno ha empezado el proyecto de Cabo Rojo, Pedernales, que va a ayudar mucho al sur con toda esa inversión que se va a hacer. Digamos que prácticamente le ha entrado a todos los temas, y ellos están asustados porque ellos dirán, no nos van a dejar nada porque lo van a hacer todo. Mire, Elías, cuando te escucho hablar de esos 20 años, de una vez asocio que cada vez que vemos un reporte de la delincuencia callejera,
vemos que son jóvenes, entre 16, 22, 25 años. O sea, jóvenes que fueron formados que nacieron dentro de los gobiernos del PLD. Y hoy son precisamente esos jóvenes los que están delinquiendo en la calle. O sea, esa falta de oportunidad está ahí reflejada en lo que es esa conducta. Así es, porque como tú dices, esos jóvenes que tenían 2 años, quizás en el 96, hoy tienen ya mayoría de edad. Ya tienen 26 años. 26 años. ¿Y quiénes son los que están prácticamente hoy en día delinquiendo? Son los que son los menores, los 18, los 20, los 22, los 24, los 26. O los que no tienen oportunidad también de conseguir un empleo. Porque ellos no crearon las herramientas para que estos jóvenes, las generaciones que iban subiendo, tuvieran oportunidades de empleo, de estudio, y que pudieran desarrollarse de una manera que tuvieran oportunidad de no tener. Aquí sabemos, mira, que en esos barrios, aquí sabemos que hay mucha pobreza, muchas necesidades. Los padres tienen que irse a trabajar y dejar a los hijos a veces con una vecina o con una tía o con una abuela. Esos muchachos se crían prácticamente solos, sin ninguna educación, porque llegan los padres cuando llegan cansados a que acostarse, no pueden ni orientarlos a nada. Y los niños lo que son es que absorben todo lo que ven en el barrio sin ninguna orientación. ¿Y qué pasa? Que se crían prácticamente leventes, y eso es lo que crea delincuentes. Si hubiésemos tenido, bueno, también ellos no podemos dejar que empezaron a crear las estancias infantiles, que eso ayuda a que los niños vayan a las estancias infantiles, pero ya eso fue en el último gobierno. En los primeros no lo hicieron, ¿verdad? Y eso da lugar a que tengamos tantos jóvenes hoy en día delinquiendo. Yo espero que este gobierno siga creando oportunidades, siga creando empleo, siga ayudando. Las becas, recuérdate que se las repartían, eran entre los hijos de los PLDistas. Yo recuerdo que una vez salió que la hija de fulano, y salió una madre PLDista, el gran dirigente, diciendo, bueno, pero que mi hija tiene buena nota también. Bueno, pero es que eso, aunque tenga buena nota, usted tiene posibilidades de pagarle una carrera a su hija, porque usted gana dinero en el Estado, en el gobierno, ¿verdad? O sea, que eso no es para gente que tenga posibilidades, eso es para el que lo necesite y el pobre. Y las becas se repartían. ¿Qué se ha hecho ahora? Que el presidente creó una comisión que por el Ministerio de la Juventud, el Ministerio de Educación Superior y otras entidades que velan para que no se haya un reparto entre gente que no lo necesita, sino que sea gente que lo necesite. Y eso también te da lugar a ti a que las becas lleguen a gente que la van a aprovechar, porque si usted tiene dinero, ¿para qué usted quiere que le den una beca? Si usted lo puede pagar sus padres. Eso debe de ir a un joven pobre que no tiene las posibilidades, para crearle la oportunidad a través de esa beca, ¿verdad? Y si usted se lo reparte entre si usted le está quitando la oportunidad a ese joven pobre, ¿y a qué se va a dedicar al joven? Si no le dan oportunidad a robar y a atracar. O sea, esas son de la forma que ellos actuaban, y que hoy en día podemos decir que todas esas pequeñas cositas iban dando lugar a crear la sociedad que hoy nos está afectando tanto, la delincuencia, la agresividad que hay en las calles, la poca educación, porque la gente hay que educarlo en todos los renglones, incluso en la inteligencia emocional. Usted fija que hay gente que se mata hasta por un parqueo porque discuten, no tienen la inteligencia de manejar sus emociones y se entran a tiro. Y eso es parte de la seguridad que tiene que implementar el Estado. El Estado tiene que ayudar a sus ciudadanos a ser buenos ciudadanos, y es creando oportunidades. Si la gente ve, mira, ellos se reparten todo, se roban el dinero y hay impunidad, se reparten las becas entre ellos sin necesidad, ¿qué nos queda a nosotros? Pues nos queda lo que tenemos es ciudadanos resentidos sociales, con odio hacia los que están arriba, porque no le dan la oportunidad. O sea que
todo eso tiene que ver con una visión de estado, de sociedad, de que cuando tú haces una pequeña cosa mala, creas un malestar en la sociedad que crea monstruos, crea mucha gente mal, que dice, como ellos lo están haciendo mal, nosotros vamos a hacer mal, y son resentidos sociales y prácticamente se convierten en agresivos, se convierten en personas con odio. Mire, Elías, nos olvidamos de Santo Domingo Este. Bueno, Santo Domingo Este, donde soy representante, donde me han votado por 2 ocasiones, y agradecer mucho a mis votantes. Estamos ahí trabajando. Yo creo que ese municipio sí necesita un cambio. ¿En qué sentido? Puede hacerlo el propio alcalde que está, pero hay que hacerle... Sí, yo no digo que necesariamente tengo que ser yo. Puede hacerlo el que está, porque él todavía le quedan 2 años ahí y se puede reelegir. Ahora, el municipio hay que cambiar. Hay que hacerle una limpieza profunda y que la gente note el cambio en Santo Domingo Este. Sí. Eso es lo que yo exijo. A veces ponen guapo conmigo, pues yo digo, mira, el gerente, ¿qué está pasando? Y dice, no, bueno, pero haga su trabajo. ¿Qué yo pido? Mira, Santo Domingo Este es uno de los municipios más privilegiados. ¿Sabes por qué? Está la zona industrial de Herrera. Están todas las empresas ahí, todas las industrias. Que es bueno y es malo. Pero mira... Pero es bueno porque hay una fuente de empleo. Sí. Pero es malo por la contaminación también que crea. Sí, pero si tú te haces un acuerdo con todos esos empresarios, todos esos industriales, para que te ayuden, como hacen aquí en el distrito, yo veo que mira, el tal parque lo hizo tal empresa, que tal parque lo acondicionó tal empresa. O sea, conversar con la clase industrial y decirle, vamos a adecentar este municipio, vamos a ayudarlo, vamos a poner cámaras de seguridad en las esquinas calientes donde hay atracos, vamos a poner iluminación, mira, empresa, tú encárgate de esta calle, tú de esta, o sea, hacer una alianza. Óyeme, vamos a poner un centro de monitoreo donde hayan policías municipales con radio, motores, vehículos rondando la ciudad y verificando. Allí hay un sospechoso, llamemos a la Policía Nacional, llamemos al 911, o sea, una vigilancia, una prevención. Eso se puede hacer. Mira, en el caso de Andújar, que inclusive tuvo la oportunidad de compartir con nosotros aquí en este espacio, uno de los retos para su alcaldía ha sido lo accidentada geográficamente que es la zona. Y ahora vamos a ver si con la apertura de la avenida de los beisbolistas, con ese trabajo que se hizo de parte del Ministerio de Obras Públicas, le puede ayudar a ampliar y a coordinar el mismo tema de tránsito, que tú sabes que el tener pocas calles importantes también ha sido algo de lo que ha afectado mucho a la zona de urbanísticamente, a nivel urbano. Le ha hecho mucho daño a esa zona para poder desarrollarse y poder crear también riqueza dentro de la misma. Porque ese municipio que se creó, digamos, los primeros ejecutivos de la alcaldía, que cuando se creó ese municipio, lo dejaron que crezca como quiera. Los Peñas. Sí, lo dejaron que crezca como quiera. Y entonces tú ves en pintura una banca en el medio de la calle, tú ves muchísimos tarantines de ropa, tú ves, oye, frente a la compañía de telecomunicaciones que está en pintura, en la acera hay una oficina hasta con aire acondicionado de un sindicato. Tú ves que el sindicato de los vehículos se robaron toda la franja de la marginal derecha que va hacia San Cristóbal y se pusieron ahí 200.000 negocios. Te iba a poner eso de ejemplo porque a mí me llamó mucho la atención el que la alcaldía en ningún momento, la alcaldía anterior, nunca se refirió y terminaron desplazando la vía y cediendo el Estado tuvo que coger y construir una marginal alterna para poder ya dejarlos a ellos que se robaran, porque se robaron abiertamente eso ahí. Yo le quito yo decía, señores, hay falta de autoridad. Sí, es una irresponsabilidad de los alcaldes anteriores
Y fíjate, tú sabes lo que es tú tener en una acera una oficina hasta con aire acondicionado. En la acera. Pero ahora mismo lo que está pasando con el café, que ya el Santo Domingo Country Club autorizó a que le disminuyeran una franja, pero hay que hacerle el verjado y no se ha podido hacer. Entonces, en la esquina de la entrada al café hay un colmado con un poste de luz dentro. Esa es otra calle de ahí, el café, que hay una franja toda ocupada. Bueno, toda la franja de la pared que da a la calle del café, del Country Club, toda está ocupada. Con casa, ya hay negocios de dos plantas. Eso es lo que hay que desalojar ahora, para poder mudar la pared. Pero entonces la gente quiere que primero lo cojan a ellos y no le hagan la pared al Country. El Country ha dicho: no voy a permitir que desbaraten la pared hasta que no me muden esa gente, porque ya tú sabes lo que van a hacer, invadirlo de nuevo. Exactamente. O sea, realmente yo creo que sí, que es una zona que requiere tanto del apoyo gubernamental, o sea, el partido de gobierno que siga dándole apoyo, porque es una zona que ha estado muy afectada y se construyó sin ningún tipo de planeamiento urbano. Sí, así es, así es. Y fíjate, por ejemplo, ese tema que tú dices del café, eso tiene que ser el gobierno central, porque desalojar a esa gente se lleva un dineral, hay que pagarle, pero hacer esa verja perimetral también, la división para ampliar la calle, eso es un dineral que la alcaldía, yo sé que no tiene ese dinero, pero entiendo que el presidente Luis le ha prometido al alcalde Andújar ayudarlo. Y bueno, ojalá que las cosas vayan mejor y que se pueda hacer un buen trabajo, porque el municipio sí que de verdad necesita muchas cosas, porque perdió 20 años de atraso con los alcaldes anteriores. De cara al 2024, ¿cómo visualiza la posición del PRM en Santo Domingo Este? Mira, decirte que la forma que se ha gobernado, tanto en el gobierno central como en las alcaldías, salvo algunas excepciones, la gente va a valorar entre lo que existía y lo que existe ahora. Es decir, la gente verificará. Yo te digo, por ejemplo, en mi caso, ya yo soy diputado por segundo periodo, yo quisiera ser alcalde, pero no, digamos, si mi compañero José Andújar quiere seguir ahí y él gana su interna, si es que vamos a interna a una convención y gana, pues hay que seguirlo apoyando, ¿verdad? Pero si nos dan la oportunidad de competir, nosotros queremos medirnos para que la gente decida si continúa con él o me dan la oportunidad a mí de ser alcalde. La verdad es que el 2024 se decide en el 23, porque ahí es donde vamos a buscar si va a haber internas, si no va a haber, si va a haber acuerdos, si va a haber, si no. O sea que esperemos el 2023 a ver qué se da. Bueno, nosotros vamos a seguir observando y viendo ese trabajo que ustedes van desarrollando y que realmente a la comunidad yo entiendo que le está beneficiando. Así es. Que eso es lo importante. Claro, eso que es podamos decir que se están encontrando políticos con responsabilidad y con un compromiso de una ejecución. Porque somos de los que ese voto ya directo, yo siempre he dicho, hay que saber a quién uno le da el voto. Así es, bueno, y hay que felicitar, digamos, a la zona de expansión, que allá tienen una calle que por más de 20 años se olvidaron los anteriores gobiernos. Eso era un asunto del gobierno, ¿verdad?, que tenían que meterle mano. Ya tienen una calle asfaltada y no un parche como hacían, que a veces le echaban un parche para que allantar y luego se desbarataba. Se hizo un trabajo profundo, se corrigió el desagüe, los desagües, para que esa calle se mantenga buena por muchos años. O sea que hasta allí llegó el cambio, la colaboración del presidente, del ministro de Obras Públicas y el propio alcalde, que colaboró mucho. O sea que hay que felicitar al municipio de Santo Domingo Este porque le están llegando cosas buenas del cambio. Bueno, Santo Domingo Oeste, Elías Báez. Así que ya ustedes saben, nosotros vamos.